El destacado abogado constitucionalista, profesor de la Universidad de Chile, Fernando Atria, autor y coautor de numerosos libros, entre ellos Mercado y Ciudadanía en la Educación, La Mala Educación, ideas que inspiran al movimiento estudiantil en Chile el año 2012, estuvo dictando una charla en el Teatro Municipal de Osorno, el que contó con más de 500 asistentes del mundo político, académico, gremial, alumnos de diversas casas de estudios superiores. Atria, quien también es presidente de la Fundación La Casa Común, expresó cuál fue su principal objetivo de llevar a cabo este conversatorio ciudadano con un marco impresionante de asistentes en un hecho que no tiene precedentes en la historia del país. Yo creo que hoy día está habiendo un nivel de discusión constituyente en Chile, en todas partes en Chile, no tiene precedentes, yo no lo he visto nunca. Y eso muestra que la necesidad de discutir y conversar sobre el problema constitucional, la causa de la situación actual en la cual se encuentra Chile, que está en la Constitución, y la necesidad de una nueva Constitución para superar ese problema, es una cuestión que es vista, o es entendida, o es apreciada por todos los ciudadanos. Y entonces eso ha generado la necesidad de crear espacios de conversación sobre el problema constitucional, y este es uno de ellos. Yo vengo a eso, a contribuir con una reflexión sobre cómo se vincula el problema, la Constitución con los problemas que estamos viendo y que han llevado a las manifestaciones y protestas de hace más de un mes, y por qué entonces una nueva Constitución es una solución a esos problemas, y qué podemos decir acerca de las oportunidades que se han ido abriendo recientemente en cuanto a las posibilidades de cambio constitucional. El académico señaló y destacó lo que cuando las circunstancias lo ameritan, se producen inmediatamente un proceso de autoeducación cívica, como lo que ha pasado hace 6 semanas en el estudio de la Constitución política. Pero yo confío, lo que yo he visto es que cuando la situación del país lo requiere, se produce rápidamente un proceso de autoeducación cívica. La educación cívica, la educación de adultos, de los ciudadanos, no debe ser pensada como que aparece alguien y le enseña a estudiantes, sino como esa educación que se va produciendo en la propia discusión. Por lo tanto, oportunidades como estas son una contribución a eso. Aseguró además que la Constitución, si no está a la altura, si no hay una crítica generalizada a la política, porque es la forma como se organiza el poder político, añadió. La Constitución se llama así, Constitución, porque constituye la política. Es decir, si nosotros creemos que la política chilena no está a la altura, si hay una crítica generalizada a la política, esa crítica es a la Constitución, a la manera en que la Constitución organiza el poder político. Organiza el Estado subsidiario, organiza la educación, no porque la Constitución contenga reglas que especifican cada detalle del sistema educacional, sino porque ordena una manera en que se entiende, por ejemplo, el derecho a la educación, por ejemplo, en que se entiende o no se entiende la relación entre el Estado chileno y sus pueblos originarios. Entonces, en la medida en que haya una deslegitimación notoria, que yo creo que lo podemos observar todos, de la política institucional, de los políticos, de la clase política, los partidos, eso es un problema constitucional y se soluciona con una nueva Constitución. Respecto de las primeras acciones que ha hecho este gobierno, como por ejemplo iniciar el proceso de reducción de la dieta parlamentaria, aumentar las jubilaciones, reducir las tarifas en el transporte público para los adultos mayores, congelar las tarifas del consumo básico, Atria se preguntó por qué se tuvo que esperar este movimiento social para hacer hechos tan fundamentales y profundos. Bueno, eso está por verse todavía porque son anuncios recientes. Vamos a ver cuánto efecto tienen. Es de esperar que por lo menos en la dimensión de más violencia eso tenga un efecto pacificador, aunque no en la dimensión de desmovilización, que yo creo que es fundamental continuar. Pero yo creo que también hay un sentido en que todos estos anuncios también sirven como acusaciones, porque si se podía hacer, ¿por qué no se hizo antes? ¿No? ¿Por qué fue necesario que pasara todo esto para que se hiciera si era tan fácil hacerlo? Y eso muestra, creo yo, que tenemos un problema muy grave con la política institucional, y ese problema es la Constitución, que es lo que yo espero poder explicar, por lo menos en mi opinión, en esta conferencia. ¿Y la caja social alcanzará la caja económica para financiar los proyectos que se han presentado este último año, considerando que también el crecimiento económico del país no ha sido de los mejores? Bueno, probablemente para financiar ese tipo de estas iniciativas va a ser necesaria una reforma tributaria,
y va a ser necesario que los que tienen más contribuyan lo que le corresponde. No hay que olvidar que hace 6 semanas, cuando este país todavía era un oasis, como lo entendía el presidente, la discusión era rebajarle los impuestos a los más ricos. Y ahora yo creo que está claro que en el futuro lo que hay es una mayor exigencia a los más ricos de que ellos contribuyan más a financiar todas esas cuestiones. Finalmente, señaló que la forma como se inició este estallido social, que nos ha sorprendido a todos, donde había una sistemática deslegitimización de la actividad política como consecuencia de la Constitución, era perfectamente anticipable. Y él ya lo había señalado el año 2012. La actividad se prolongó durante toda la mañana y parte de la tarde con una contundente cantidad de espectadores e incluso de representantes de varios partidos políticos.